continuar con la ceremonia, hoy día también le toca el turno de hacer su presentación a José Andrés Muñoz Figueroa. Él es ingeniero matemático y magíster en ciencias de la ingeniería, con mención en transporte, también de la Universidad de Chile, y cuenta con casi 10 años de experiencia profesional. Inicialmente él trabajó en la consultoría y posteriormente empezó su carrera en el sector público, primero en el programa de Vialidad y Transporte Urbano de SECTRA, luego en el programa de Desarrollo Logístico de la Subsecretaría de Transporte, y actualmente forma parte de la División de Evaluación Social de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde debe elaborar y actualizar los criterios y metodologías que se aplican a la formulación y evaluación socioeconómica de las iniciativas de inversión que postulan al Sistema Nacional de Inversiones. Hoy día él nos hablará de la logística de carga y sus implicancias. Te doy la palabra entonces, José Andrés, y puedes compartir tu pantalla para que nos muestres tu presentación. Muchas gracias, Irene. Nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Unos minutitos que voy a empezar a compartir. A ver, aquí, acá. Me confirman que se ve, ¿verdad? Por favor. Perfecto. Bueno, el título original con el que yo quería hacer esta ponencia refiere particularmente a la logística urbana y los desafíos que ella impone en distintos aspectos de tanto la evaluación, formulación como moderación de este tipo de iniciativas. Así que voy a comenzar. Primero con un poco de contexto de transporte de carga en la ciudad, de la situación histórica, llamando como histórica, desarrollo desde la antigüedad hasta probablemente mediados de los años 50, era que el transporte de carga de la ciudad era principalmente en términos de distribución, tanto al sector comercio, tanto minorista como mayorista, como servicio, los artículos de oficina, cosas así en general. A contar de los años 70 comienza a surgir firmas internacionales de despacho de mercancía a clientes finales, por ejemplo DHL se fundó en 1969 y UPS, si bien se fundó a principios del siglo pasado, desde 1975 empezó con operaciones internacionales. Después, aquí quiero decir, esta no es una lista exhaustiva de hechos ni una cronología absoluta, son ciertos hechos que pueden ir marcando tendencias. Entonces, desde mediados de los 90 empieza a aparecer aquí en el país, en particular, diversos restaurantes empiezan a implementar sistemas de despacho propio, así como también grandes tiendas empiezan a implementar sistemas de reparto de sus productos a los clientes finales. Al principio todo eso se hacía prácticamente mediante teléfono, mediante agendamiento. Después pasaron hartos años después, bueno, vino entre medio el comercio electrónico a partir del año 2000, primero empezó muy modesto y hoy en día ya gobierna totalmente la industria, y en particular con el auge de las tecnologías de información y comunicación, particularmente las aplicaciones y el comercio electrónico, desde el año 2009 comienzan a aparecer plataformas tecnológicas de reparto de mercancía, por ejemplo, Pedidos Ya, Globo, Rappi, Uber Eats, y hoy en día en la actualidad, bueno, esas aplicaciones permiten no solamente hacer el reparto de comida en particular, sino ya un montón de cosas, prácticamente cualquier producto. En términos de la logística urbana en particular, tiene un pedazo importante de las emisiones, aporta, según el Banco Interamericano del Desarrollo, del orden de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero en áreas urbanas. Y producto de estas últimas tendencias, el cambio en la actitud de consumo, cada vez estos sistemas se les pide que tengan mayor flexibilidad en términos de las horas de reparto, de las estrategias de reparto, y eso atenta contra la optimización clásica desde la optimización de operaciones en términos de la infraestructura y la flota, lo cual tiene un correlato en el aumento de los costos logísticos. En ese sentido, por ejemplo, Amazon, que hoy en día una de las principales empresas internacionales de esto, aumentó sus costos logísticos totales desde casi un 16,5%, 16,6% en 2007, a más de un cuarto de la proporción de los costos totales en 2018, y en estos últimos años probablemente esta cuestión ha aumentado más. ¿Por qué ha aumentado más? Porque las ciudades se han vuelto más complejas, se han vuelto más congestionadas, y también estas últimas tendencias de cambio en los consumos o en las tendencias de consumo de los habitantes de la ciudad también han estresado estos sistemas. Como les decía anteriormente, estas nuevas tendencias de consumo se traducen en que se tienen que hacer entregas directamente a los consumidores, ahora en menores cantidades que antes,
pero con mayor frecuencia. Por ejemplo, desde lo que es la compra del supermercado, típicamente uno, por lo menos en mi casa, se hacía la compra a nivel mensual. Entonces, íbamos una vez al mes, llenábamos, no sé, 3, 4 carros y con eso se sobrevivía el mes. Ahora, prácticamente uno puede pedir todos los días cosas que va necesitando, no sé, si me acabó la harina, pido harina, o el azúcar, pido azúcar, ya no es necesario hacer esta planificación a nivel de hogar y hacer todas las compras de una sola vez. Entonces eso naturalmente trae asociado un incremento de los viajes asociados a esta distribución de mercancías, especialmente en zonas de alta densidad, como por ejemplo el centro de Santiago. En términos del comercio electrónico, algunos datos, antes de la pandemia, incluso ya en Chile mostraba un 25% de crecimiento anual. De hecho, hay otro dato que encontré por ahí, que solamente en marzo del 2020, cuando la pandemia, digamos, empezó a formar parte de nuestras vidas, solamente en ese mes el comercio electrónico aumentó casi un 120%. No, la verdad no busqué si habían cifras más actualizadas, pero evidentemente todos nosotros también podemos, desde nuestra propia experiencia, dar fe de que a medida que avanzaba la pandemia, estas tendencias podrían haberse incluso incrementado. Por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo proyecta que la región de América Latina va a mostrar un crecimiento acumulado en torno al 650% entre 2020 y 2030 en su comercio electrónico. Entonces, indudablemente que eso va a seguir poniendo una presión cada vez más fuerte. Entonces, aquí se produce como una especie de tormenta perfecta porque hay un triple incremento en urbanización, tanto en extensión de áreas urbanas como la gente que vive en las ciudades, con el consiguiente aumento de la congestión vehicular y lo que ya había mencionado el comercio electrónico. Cada vez más necesario reflexionar sobre el rol de la logística urbana y las acciones necesarias para integrarla a ciudades que puedan ser cada vez más sostenibles, eficientes e inclusivas. Algunos desafíos para las ciudades de América Latina, según el Banco Interamericano del Desarrollo, tiene que ver primero con la falta de espacio dedicado al interior de nuestras ciudades, que redunda en lo que se ha denominado el sprawling logístico, en el sentido de que hay un alejamiento de las operaciones logísticas con las áreas de distribución propiamente tal, lo cual tiene un correlato en que los viajes, se hacen más viajes y son más largos. Entonces, ahí aparece la necesidad de poder disponer zonas de uso mixto en las ciudades para establecer pequeños centros de distribución que permitan estar más cerca de los clientes finales y de esta manera, y mediante la racionalización que estas propias compañías hacen, poder reducir el número y distancia de viajes, lo que claramente aporta a una mayor sostenibilidad ambiental. También las ciudades de Latinoamérica en particular están experimentando cada vez más congestión vehicular y en particular la falta de estacionamientos en ciertos sectores, que también está relacionado con la falta de espacio dedicado, induce que, o una de dos, o los vehículos tienen que hacer muchos desplazamientos adicionales para encontrar estacionamiento, y en el caso extremo, y también lo hemos visto, hacer las actividades de carga y descarga en doble fila, con el consiguiente impacto que tiene en la congestión, y esto especialmente en áreas más céntricas, donde no hay tanta disponibilidad vial, y donde tampoco hay áreas dedicadas para carga y descarga. Otro tema muy relevante es la inseguridad vial, porque finalmente, como les decía antes, está toda esta presión para que los envíos sean cada vez más eficientes, lleguen a tiempo, y eso naturalmente induce una presión por cumplir los tiempos de entrega, lo cual puede redundar en que los choferes, los repartidores conduzcan a alta velocidad con el consiguiente mayor riesgo de accidente, y también, y que es algo que hemos visto en las noticias últimamente, ha habido un aumento importante en los robos a los vehículos de reparto, incluso con lamentablemente resultados de muerte, como cada uno de nosotros ha podido apreciar de vez en cuando lo dicen en las noticias. Finalmente, y no por eso menos importante, está el tema de la sostenibilidad medioambiental, porque finalmente, como te decía antes, este sector se hace una parte relevante de las emisiones de gases de efecto invernadero. También hay otro problema asociado que en general, y da esta mayor flexibilidad, los vehículos típicamente se ocupan y se salen a repartir a infracapacidad. Un factor de carga entre 0,3 y 0,4 estima el Banco Interamericano del Desarrollo en las ciudades de América Latina. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad y relacionado con ofrecer espacio en las ciudades, de poder utilizar vehículos más pequeños que permitan poder operar a mayores factores de carga. Finalmente, respecto a ese tema, y no por ello digo menos importante, hay todo un tema respecto a el uso de plásticos de un solo uso en lo que se refiere al embalaje y transporte de estas cargas. Típicamente, bueno, todos lo hemos visto, que nos llegan los paquetes con un montón de bolsas y cartones que finalmente, si bien sirven para que el producto no sufra daños,
Después hay todo un tema de cómo se gestionan esos desechos, y actualmente lo que termina pasando es que botamos a la basura y por lo tanto eso atenta directamente contra la sostenibilidad medioambiental en ese aspecto en particular. Ahora bien, la pandemia también ha hecho lo suyo en términos de exacerbar ciertas tendencias que ya se venían dando. Yo aquí voy a hablar de dos efectos en particular que creo que aportan muchísimo a esto, que es, primero, la restricción a la movilidad. Por un lado, hizo que creciera de manera explosiva el comercio electrónico por el traspaso masivo de clientes que antes viajaban a satisfacer su necesidad de compra, que dadas las restricciones no eran capaces de hacerlo, y por lo tanto optaron por traspasarse a medios electrónicos, lo cual evidentemente ha situado una mayor presión sobre esos sistemas. Y también había un crecimiento del uso de aplicaciones on demand, pero ya no solo comida, puede ser casi cualquier artículo, incluso encomiendas y compras de tiendas como la compra del supermercado, por ejemplo en Corner Shop. Esto es un desafío doble porque por un lado hay más viajes, pero ya no son los viajes que hacen las personas. Por ejemplo, en nuestra EOD siempre tenemos, cuando preguntamos propósito, hay propósito de ir a comer algo, ir a dejar algo, ir a buscar a alguien. Esos viajes, y probablemente en la medida que sigamos implementando sus formularios para recoger esos viajes, lo que empezaríamos a ver quizás es que a nivel de personas, cada vez las personas hacen menos de ese tipo de viajes, pero no lo están haciendo ellos, lo están haciendo otros entes, en particular firmas que tienen otras lógicas y otras dinámicas en cómo satisfacer esos requerimientos. Entonces, finalmente, hoy en día un hogar no solamente podría estar generando viajes en términos de sus miembros, sino que producto de estos requerimientos genera viajes que otras entidades los ejecutan. Entonces, finalmente, ese viaje sigue estando en la red, pero ya con una lógica distinta. No es de mi casa al supermercado de vuelta, sino que esta empresa puede, por ejemplo, si lo pido mediante Corner Shop, Corner Shop tiene toda una estrategia interna de optimización y de asignación de este tipo de recursos que podría implicar, dependiendo del caso, mucho más viajes que el viaje directo de la familia al supermercado y de vuelta. Por otro lado, el confinamiento y por el consiguiente auge del teletrabajo nos hizo estar mayor tiempo en casa, y el estar mayor tiempo en casa representa una mejor oportunidad para poder recibir exitosamente los productos. Y ello ha generado un aumento en el consumo asociado a estos servicios, dado que es más probable que pueda recibir los productos en mi casa, dado que estoy en mi casa, hay una especie de demanda inducida, entonces pido más cosas. Para finalizar, y para modo resumen, algunos desafíos que desde mi opinión personal posa todo esto para la disciplina. Primero, en el aspecto de planificación, el desafío último es finalmente poder desarrollar políticas públicas que permitan una integración eficiente y sostenible de la logística última milla con el resto de las actividades urbanas. Para ello, sin duda, se requiere una mayor coordinación interinstitucional e intersectorial, pues no solamente a nivel del sector público, sino también con la articulación público-privada. Finalmente, toda esta actividad de logística la realizan empresas privadas, no es parte de la provisión de los servicios que realiza el Estado. Entonces ahí se necesita una mejor y mayor articulación para efectivamente que este desarrollo de políticas públicas responda a esos objetivos. En términos de la evaluación social, esto también posa desafíos. Por ejemplo, cómo medir el beneficio por aumento de la eficiencia de los sistemas logísticos, y ahí en el fondo, y también hay una pega para mí ahora desde donde estoy sentado, que es finalmente, por ejemplo, desarrollar o poder definir valor social del tiempo de la carga. Bueno, actualmente, y tema aparte, estamos desde el MDS impulsando un nuevo estudio de valor social del tiempo de pasajeros, y dentro de la revisión bibliográfica que se hizo para ese trabajo en particular, se pudo identificar que el valor social, o finalmente cómo determinar un valor del tiempo social de la carga, es al menos igual de complejo que para el caso de los pasajeros, y la verdad es que es mucho más complejo por la multitud de actores y de mercados interrelacionados y de interrelaciones que se generan en estos mercados. Y otro aspecto de relación a la evaluación social es que necesitamos poder estimar los impactos en los sistemas de movilidad producto de la ejecución de proyectos logísticos. Por ejemplo, el Centro de Intercambio Modal que va a apoyar las operaciones de Proyecto Puerto Exterior en San Antonio. De momento, y hasta que tuve conocimiento de ese proyecto, se planteaban básicamente dos grandes localizaciones.
una al sur poniente de Santiago y la otra en el sector de Quilicura, digo, ambas con distintas implicancias en términos de costo y de accesibilidad, pero no estaba claro cuáles iban a ser sus impactos de una u otra localización en términos de los flujos de carga al interior de las ciudades. Y eso es algo que ciertamente en la medida que estos proyectos vayan avanzando se va a hacer cada vez más necesario de contar. Y para ello también hay algunos desafíos respecto a la modelación. En particular, este mundo de la logística urbana, o finalmente los sistemas de reparto, presenta demandas que pueden ser estacionales al nivel del día, por ejemplo, almuerzo, cena, la demanda de comida en ese horario, puede ser a nivel de mes, inclusive a nivel de año, por ejemplo, no sé, para el Día de los Enamorados, probablemente la solicitud de pedidos de rosa, chocolate y cosas relacionadas tiene un pic bastante notable respecto al resto del año. Entonces, finalmente este mundo tiene una naturaleza altamente dinámica y uno de los desafíos es cómo proyectaríamos eso. Y finalmente con un mundo bastante cambiante, que las tendencias van cambiando año a año, es un desafío bastante significativo. Después estas cosas, estos sistemas potencialmente pueden funcionar todo el día. En particular, por ejemplo, en otros lugares del mundo se ha promovido que haya reparto nocturno en las áreas más céntricas, precisamente para evitar interactuar con los periodos de mayor carga respecto de los flujos de pasajeros. Pero finalmente, dado en nuestra forma usual de modelar a través de periodos y todo, estaríamos quedando cortos en poder identificar esos impactos, por lo tanto surge la necesidad de poder modelar un día completo. Y para eso también hay que evaluar, hay que poder avanzar en conformar modelos de comportamiento integrado, tanto personas como bienes, dado que finalmente ocupan la misma infraestructura y por lo tanto se influencian mutuamente, pero claramente tienen modelos de comportamiento totalmente distintos. Y es necesario avanzar entonces en un modelo que pueda integrar ambas cosas de una sola vez. Y como hablaba antes, un desafío es que se están reemplazando viajes que antes hacían las mismas personas. Entonces, como hablaba antes, eso posa un desafío, quizá más que de modelación propiamente tal, es de recolección de datos, pero también tiene un correlato en la modelación finalmente, desde la lógica estándar de pasajero o de viaje basado en el hogar, estos viajes se siguen haciendo, pero como decía antes, ya no lo hacen las personas, lo hacen empresas de servicios ante requerimiento de las personas. Entonces, naturalmente que eso es un mundo completamente distinto al mundo usual en que la persona iba y volvía a su hogar a hacer este viaje. Esto puede, ese mismo viaje, ir a comprar algo, ahora, desde la lógica de los servicios, puede implicar la realización de un tour bastante amplio, donde esta persona recolecta elementos de varios pedidos y después se juntan en algún lugar con algún otro repartidor y se intercambian los productos, y finalmente la persona que llega a entregar las cosas, puede haber muchos viajes involucrados de distintos otros repartidores en ese mismo viaje. Entonces hay una necesidad de poder incorporar eso de buena manera. Finalmente, todo esto tiene que hacerse con disponibilidad de datos, y típicamente estos datos existen, pero a nivel de empresa, y por lo tanto son confidenciales, son propios del negocio, y por lo tanto siempre hay una reticencia a poder compartirlos para efectos de análisis público. Entonces, está la necesidad de poder avanzar hacia la recolección y sistematización de datos públicos, tanto para análisis como para toma de decisiones basadas en la evidencia. Y esa era mi presentación que había preparado para esta ocasión. Muchas gracias y desde ya atento a sus preguntas. Ok, muchas gracias, José Andrés. Ahora damos inicio a las preguntas. Rodrigo Fernández tiene levantada su mano, así que es el primero que tiene la palabra para preguntar. Gracias, José, y gracias, Juan, pues estuvieron muy entretenidas las presentaciones. Una duda que yo siempre he tenido con los modelos de logística, y en particular los de logística urbana, es cómo integran o con qué detalle integran la modelación de tráfico. Si solo lo hacen con tiempos constantes a lo largo para cada una de las rutas, en cada uno de los horarios, o si lo hacen con funciones macroscópicas del tipo tiempo de viaje en función del flujo, o bien más microscópicas, digamos, por arco o por ruta, o sea, por cada arco de la ruta, pensando ya como en microsimulación de tráfico. Y yo creo que, no sé si eso está integrado, porque creo que ahí se puede conversar bastante
Rodrigo, se te cortó el micrófono. Sí, no, eso era todo lo que quería preguntar. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, si bien no me considero para nada un experto en la literatura a este respecto de lo que investigué, efectivamente hay desarrollos en todos esos niveles, pero efectivamente falta esta integración con el mundo del transporte de pasajeros y cómo interactúan en los dos en términos finalmente de la congestión, que al final del día es el efecto común que ambos perciben. A riesgo de equivocarme, creo que de la revisión que hice todavía no vi ningún modelo que verdaderamente integrara ambos mundos para poder entregar en el fondo una evaluación y una modelación integral de cómo mutuamente se afectan y de qué manera entonces, desde la lógica de los proyectos, podríamos influenciar el comportamiento de uno u otro. Gracias. Ok, más preguntas. No sé si hay algún otro socio o director que quiera hacer alguna consulta a José Andrés. Alfredo Vega. Sí, felicitaciones, José. Súper interesante la presentación y creo que es un tema que está tan en noticia en desarrollo que cada vez que escucho el tema me surgen más preguntas. No sé si lo mencionaste o no, porque te paseaste por varios temas, pero respecto de en los enfoques para atender las distintas industrias respecto de las distintas lógicas de distribución urbana. ¿Qué es lo que has visto ahí? Yo estoy pensando, y si interpreto bien, no es lo mismo modelar un pedido ya o alguien que en la calidad, en el valor del negocio es que te entrega en 30 minutos versus un retail que podría comprometer una entrega en 48 horas. O sea, creo que hay quien despacha en 48 horas, yo tendería a pensar que tiene las posibilidades de generar ciertas optimizaciones que son sujetas de modelación versus el que entrega en media hora no optimiza nada. Y de hecho uno lo ve en cualquier mall alrededor de la comida rápida, cómo están todas las motos esperando, y uno dice, están media hora esperando que les entreguen algún pedido para ir a entregarlo por 3 lucas, ahí no hay negocio, no entiendo cómo esos negocios se paran, pero respecto de las diferencias de la modelación de esos dos enfoques que ambos son desde mi punto de vista, micro logística urbana de los tiempos convulsos actuales. Efectivamente, bueno, en este mundo de la logística en general, finalmente como es un servicio, hay ciertas promesas al cliente final y ciertas expectativas. Por ejemplo, el transporte pasajero uno típicamente subentiende que mientras más corto el viaje va a ser mejor para la persona porque finalmente, a excepción de los viajes de turismo quizás, el viaje es una desutilidad para poder hacer actividades en otro lado. Pero en el mundo de la logística y la logística urbana en particular, eso no es tan claro porque también está correlacionado con lo que uno le prometió al cliente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, si tenemos dos formas posible de desplazar, una demora 45 minutos y la otra hora y media, uno tendría que pensar siempre, hoy los 45 minutos son preferidos, pero depende de que le haya dicho mi cliente. Si a mi cliente le dije, no, llego en media hora, llego en 45 minutos, oye, la mitad de lo que dijiste que iba a demorarte, y por lo tanto es un perjuicio. Pero si en el viaje de hora y media yo le hubiera dicho al tipo, mira, yo voy a llegar en 2 horas, y llegué en hora y media, es como, oye, llegaste antes, bacán, buenísimo. Entonces, finalmente esa dimensión de satisfacer la necesidad del cliente o finalmente comprometerse con el cliente, yo creo que efectivamente posa una complejización adicional y que muchas veces no se ve. Tomando tu ejemplo del restaurante, tengo un restaurante cerca de mi casa que me gusta bastante y que queda cerca, pero la verdad es que de repente medio flojo o por la restricción a la movilidad no iba a buscarlo. Y un día dije, no, ¿sabes qué? Voy a salir a caminar, ya estamos para hacer y todo. Y efectivamente llegué al restaurante y era una locura, así lleno de gallos en moto, casi agarrándose a combos por los pedidos. Y tuve que esperar muchísimo. Y efectivamente eso es algo que desde la lógica por ejemplo, el transporte de pasajeros, en ese viaje en particular, dado que yo lo fui a buscar, yo internalicé todas esas demoras, fueron parte de mi viaje y como que lo asumí.
pero cuando uno pide en la aplicación y la aplicación te dice, no, mira, yo llego en 40 minutos, ya uno no ve esas cosas, ya no las está experimentando, ya no las internaliza. Lo único que uno después internaliza o externaliza es si se cumplió la promesa del servicio. No sé si con eso logré responder de buena manera a tu pregunta o no. Mira, continuamos con la reflexión porque es un tema para reflexionar largo y muy entretenido respecto después cómo uno puede empezar a investigar pequeñas áreas de modelación. Por ahí con Pablo Manterola conversábamos en algún momento respecto de cada industria, y al final cada industria que es atendido por cada sistema de despacho va a tener casi un modelo distinto de comportamiento y de estudio. Así que es súper interesante, así que sigamos en eso. Efectivamente, hay distintas estructuras empresariales, organizacionales, distintos esquemas de gobernanza interna y externa, y efectivamente yo coincido contigo de que aquí una receta general, o en el caso de los pasajeros, es bastante difícil, porque cada industria efectivamente tiene sus propias particularidades y sus propias necesidades. Ya está Ricardo levantando la mano. Yo creo que con Ricardo terminamos para finalizar a tiempo. Así Sí, que pero Ricardo, yo creo que vi que Juan había levantado la mano y después se te bajó, Juan, o nada que ver, ¿no? Ah, ya. Entonces, No, ya. era un aplauso al final. Ah, ya, perfecto, ya. No, entonces mi pregunta, gracias José por tu presentación. Mi pregunta, o sea, mini comentario, yo creo que aquí hay una oportunidad gigante de en verdad reducir emisiones, si es que en verdad se consolida todo bien, y si la distribución se hace en vehículos no contaminantes, ¿no es cierto? Lo que en teoría debería ser muy fácil de hacer con este reparto de última milla tipo Rappi y Uber Eats, que en el fondo van en moto, podrían ser fácilmente motos eléctricas o bicicletas con pedal eléctrico asistido. Y ahí falta, yo encuentro que hay un empujoncito menor. O sea, con lo que te gastáis en hacer, ¿cuántos taxis eléctricos hicieron ahora? Como 5, 6 taxis eléctricos. Con eso armáis una flota de 500 en bici con pedal eléctrico asistido que podéis regalarle a los repartidores para que usen en vez de sus motos contaminantes y ruidosas. Pero mi pregunta iba más por el lado del logistics sprawl, que tú lo mencionaste, que es un tema que yo descubrí hace poco. O sea, me imaginaba que ocurría, pero no sabía que era un tema, y es un tema. Y, y la industria lo cita como algo súper terrible. Ah, logistics pros nos están expulsando hacia afuera y eso implica unos costos terribles. Y yo digo, chuta, ¿tienes alguna idea? Para mí no es tan claro que esto sea costoso en términos sociales, que en el fondo que las grandes bodegas se vayan a la periferia y que estén forzadas a tener bodegas grandes afuera y desconsolidar la carga ahí y tener después bodegas más chicas, en el fondo, al interior de la ciudad para hacer otra vez consolidada, me imagino una escala intermedia, después poner en vehículos menores. Yo imagino que es mucho mejor eso a que tener las bodegas grandes más cerca del centro de la ciudad y en el fondo y el famoso logistics sprawl como que se suele tildar, o la gente de la industria lo menciona como algo terrible, pareciera ser algo bueno porque también libera suelo, que se puede usar para vivienda, para otras cosas que yo creo que son de mayor urgencia e importancia, que estén cerca del centro de las ciudades, que es una bodega. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué visión tienen desde tu división, digamos? Sí. Mira, efectivamente, en ese sentido, si bien coincido contigo en que tener grandes centros de distribución en el interior de las ciudades puede ser problemático, el tema se da cuando para satisfacer las necesidades que te está exigiendo la población, en este caso, tengas que hacer muchos viajes de ir y a buscar cosas del centro de distribución para poder después distribuirlas en la ciudad, porque a diferencia de los grandes camiones con el contenedor lleno que llegan al centro de distribución, típicamente en las áreas urbanas hay restricciones respecto al volumen de los camiones y un montón de cosas más que van complejizando el tema. En ese sentido, yo, y esto es una opinión personal, creo que mientras más lejos estén los centros de distribución, induce primero que hayan más viajes en este sentido de ir constantemente a buscar, en vez de que yo tenga una red de pequeños locales donde tengo quizá un stock más limitado, pero donde puedo aplicar técnicas de optimización respecto a su provisión. Quizás estos mini centros yo los puedo nutrir en la noche, donde efectivamente ahí hay mucha menos interferencia de las actividades urbanas. Durante el día ocupar vehículos más pequeños, incluso bicicletas de cargo, para poder hacer los despachos. Incluso hay experimentos y desarrollo en Europa que apuntan incluso más allá. Usar los mismos sistemas de transporte público para hacer despacho de mercancías, algo que se llama cargo hitching, creo que es,
que ahí también posa una estrategia o un desafío súper interesante, porque empiezan a haber ya vehículos de uso mixto, carga pasajero, pero a nivel urbano, porque a nivel urbano es claro, por ejemplo el tren, típicamente los buses interurbanos siempre llevan carga, además de las maletas de los pasajeros, claro está. Pero a nivel de transporte público urbano, eso todavía no se da, quizás se da a una cosa muy chica, así como a nivel casi, oye, voy a ir a dejarte algo y voy en micro, pero esto ya refiere como a que las empresas empiecen a utilizar los sistemas de transporte público. Pero volviendo a tu pregunta respecto del sprawl logístico, finalmente como hay que realizar mayores viajes, y estos viajes son a mayor distancia, estos vehículos están más tiempo en la red, y por lo tanto no solamente generan más emisiones, sino que están más tiempo ocupando espacio en la infraestructura vial y por lo tanto induciendo congestión sobre el resto de los flujos que utilizan esa misma red. En cambio, como decía antes, con la posibilidad de tener redes o subcentros de distribución más pequeños, permitiría, como decía antes, poder quizá que los flujos de provisión de esos centros se hagan en horarios de baja demanda de actividades urbanas y durante el día puedan hacerse tours más pequeños, con vehículos más pequeños que permitan, y en particular, por ejemplo, bicicleta o vehículos eléctricos, ahí hay un claro aporte a la reducción de las emisiones, pero también una mejor racionalización de estos viajes. Entonces yo veo que en ese escenario los viajes serían más cortos y por lo tanto generarían tanto menos emisiones como también estarían menos tiempo ocupando espacio en la red vial y por lo tanto situando congestión sobre los demás usuarios. Gracias. Gracias José, muy interesante el tema, sin duda que hay mucho que discutir en torno a él. Bueno, y como agradecimiento y lo que nos toca hoy día, yo le voy a dar la palabra a Marisol, quien es directora también de la sociedad, que va a hacer entrega del diploma a José Andrés para su bienvenida. Gracias, Irene. Bueno, José, muchas gracias por la presentación. Creo que varios coincidieron que fue súper interesante, quedaron hartos temas por discutir. Yo creo que es una presentación que abre el espacio para que nos interesemos más en un tema que efectivamente va variando día a día, como lo decía Alfredo. Bueno, yo soy una de las personas que propuso a José como parte de la Xochitran, junto con Paola García y Cristian Cortés. Los tres estamos acá hoy para darte la bienvenida. Los tres creemos que vas a hacer un súper buen aporte a Xochitran. Yo te conozco desde que estábamos en la U, bueno, Cristian también, porque fue tu profesor guía. Paola trabajó mucho tiempo contigo y yo creo que todos te hemos visto crecer profesionalmente. Yo me he sorprendido con la forma en que tú has tomado tu carrera, cambiándote de lugares, pero siempre aportando y siempre con mucho compromiso al transporte. Y eso es algo que en la Xochitran de todas maneras valoramos. Así que te doy la bienvenida oficial. Espero que puedas participar en todas las actividades que te parezcan atractivas. Siempre incorporamos socios que creemos que van a hacer un aporte y que van a participar, así que está extendida totalmente la invitación a que te involucres en la sociedad. Por lo menos mi experiencia ha sido súper buena, la gente es súper simpática, se tocan temas interesantes y yo creo que lo vas a pasar bien como parte de Xochitran. Así que bienvenido y muchas felicitaciones. Un aplauso. Muchísimas Y gracias. ahí está tu diploma que esperemos te lo entregaremos algún día, en vivo y en directo. Así será, así será.